El funeral de mi esposa era a las 11 de la mañana. Yo estaba vestido, con la corbata derecha y los zapatos lustrados, parado en la puerta de nuestra casa, sosteniendo su fotografía para la ceremonia, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. No vayas al funeral de tu esposa. Mejor date una vuelta por la casa de tu hermano. No estás solo. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo. Mi nombre es Tomás Garza, tengo 44 años. Ingeniero civil de Monterrey, Nuevo León. Laura llevaba 9 días muerta. Un accidente automovilístico un martes por la tarde. Caminos mojados, un paso a desnivel en la carretera, una llamada telefónica que recibí a las 9:47 de la noche y que dividió toda mi vida en un antes y un después. 9 días de preparativos, condolencias y cazuelas con comida dejadas en el pórtico por vecinos que no sabían qué más hacer. 9 días en los que mi hermano Daniel apareció cada mañana sin que se lo pidiera, preparando café, atendiendo llamadas, sentándose a mi lado en silencio cuando el silencio era lo único que yo podía soportar. Daniel, mi hermano menor, la persona en la que más confiaba en este mundo después de Laura. Respondí, ¿quién es? Sin respuesta. Me quedé parado en la entrada durante un minuto entero. Afuera, mi auto esperaba. Al otro lado de la ciudad, un panteón. Un sacerdote. 50 personas que habían querido a mi esposa, reuniéndose para despedirse. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, la casa de mi hermano. Cada pensamiento racional me decía, ignóralo. Una broma cruel. El duelo convierte a las personas en blancos fáciles. No dejes que un cobarde anónimo te robe la última mañana que tienes para despedirte de tu esposa. Pero algo más silencioso en el fondo no me dejaba avanzar hacia el auto, algo que reconocía, sin entender completamente el porqué, que el mensaje no parecía al azar. Se sentía específico. Guardé la fotografía de Laura en el bolsillo del pecho de mi saco y conduje a la casa de mi hermano. Daniel vivía a 12 minutos de mi casa. Conocía cada vuelta sin pensarlo. Había conducido por esa ruta 1000 veces. Cenas dominicales, domingos de fútbol. La noche en que nació su hija, cuando rompí todos los límites de velocidad para llegar. Calles conocidas, un vecindario familiar, la casa azul en la esquina con la canasta de básquetbol que había instalado hacía 4 años y que usó tal vez 2 veces. Al llegar, todo parecía completamente normal. Su auto en la cochera, las cortinas cerradas, pero siempre las mantenía cerradas por las mañanas. No había vehículos extraños estacionados afuera. Nada que gritara que algo andaba mal. Casi me di la vuelta, casi me convencí de que el mensaje era exactamente lo que la lógica me había estado diciendo, una cruel broma anónima dirigida a un hombre en duelo en la peor mañana de su vida. Entonces me fijé en el auto de Laura estacionado en la calle lateral adyacente a la casa de Daniel, medio oculto detrás de la camioneta de un vecino. El Accord blanco que yo había estado llevando al mecánico durante 6 años, que tenía una grieta en la calavera trasera izquierda y que nunca nos dimos el tiempo de arreglar. El mismo auto que se había salido de un paso a desnivel hacía 9 días. El mismo auto que actualmente estaba en un corralón de la policía al otro lado de la ciudad. Apenas ayer había recibido el papeleo para ir a sacarlo. Me estacioné lentamente, me quedé completamente quieto, y miré fijamente ese Accord durante 30 segundos, asegurándome de no estar perdiendo la razón, de que el dolor no hubiera quebrado por fin algo fundamental, contando los detalles uno por uno. Accord blanco. Calavera agrietada. La calcomanía del estacionamiento de la Universidad de Laura en el medallón. Idéntico en todos los sentidos. Me temblaban las manos cuando saqué mi llave y caminé hacia la puerta principal de Daniel. La llave entró sin problemas. Me quedé en el escalón de la entrada durante 3 segundos enteros con la mano en la perilla, la fotografía de Laura presionada contra mi pecho, la corbata de funeral derecha, los zapatos lustrados para una despedida que aún no había dado, y empujé la puerta para abrirla. La casa estaba en silencio. No un silencio de vacío, sino un silencio de estar ocupada. La quietud específica de personas que dejan de moverse porque escucharon algo. Entré. La sala, normal. La cocina, 2 tazas de café en la barra, ambas usadas, ambas recientes. Un abrigo de mujer colgado en el respaldo de una silla que no pertenecía a la exesposa de Daniel,
porque la exesposa de Daniel se había mudado a Guadalajara hacía 3 años. Además, yo conocía cada prenda de ropa que ella tenía. Conocía ese abrigo. Lo compré yo mismo en Navidad hace 2 años. Lana verde oscuro, botones de latón específicos. Una pequeña reparación en el puño izquierdo por haberse atorado con la puerta de un auto. El abrigo de Laura. El abrigo de mi esposa muerta estaba colgado en la silla de la cocina de mi hermano. No grité, no me moví. Solo me quedé parado en esa cocina con la mano descansando sobre la tela del abrigo, cálida, usada recientemente, y esperé a que mi respiración se estabilizara y volviera a ser funcional. Me tomó un rato. Pasos en la planta alta, de una sola persona, cuidadosos. Alguien que había escuchado la puerta principal y ahora estaba decidiendo qué hacer al respecto. Luego, la voz de Daniel desde lo alto de la escalera. Baja, controlada, haciendo su mejor esfuerzo por sonar casual y sin lograrlo en lo absoluto. Tom, ¿qué haces? ¿Por qué no estás en él? Él apareció en la parte superior de las escaleras. Detrás de él, medio paso atrás, parcialmente en la sombra, usando ropa que vi por última vez doblada en el cajón de nuestra recámara, Laura me miró desde arriba, viva. El cerebro humano hace algo extraño en momentos de absoluta imposibilidad. No grita, no se derrumba, simplemente se detiene, como una computadora que se topa con un comando que no fue diseñada para procesar. Me quedé al pie de esa escalera mirando a mi esposa muerta, y no sentí nada durante aproximadamente 4 segundos. Luego, todo me golpeó al mismo tiempo. Tom. Daniel dio un paso adelante, con la mano levantada y una voz cuidadosamente modulada. Solo déjame explicarte antes de que... Laura, mi voz sonó completamente plana. Ella se encogió. Literalmente se encogió, como si no estuviera preparada para el sonido de su propio nombre saliendo de mi boca. Se veía diferente. El cabello más corto, más oscuro, ropa diferente. La apariencia específica de alguien en medio del proceso de convertirse en otra persona. ¿Cómo? Fue todo lo que pude articular. ¿Cómo? Daniel estaba hablando. Las palabras salían de su boca en oraciones cuidadosas y organizadas, y yo no podía procesar ni una sola porque estaba viendo a Laura. Viendo a mi esposa bajar lentamente 3 escalones y detenerse. Manteniendo su distancia. Calculando la distancia. De la manera en que calculas la distancia respecto a algo impredecible. Ella me tenía miedo. Mi esposa muerta me tenía miedo. El accidente. Logré decir finalmente. No fue un accidente, dijo Daniel en voz baja. La habitación se inclinó. Lo fingimos, dijo Laura. Las primeras palabras que pronunciaba. Una voz más débil de lo que jamás se la había escuchado. Tom, lo siento. Sé que eso no significa nada en este momento, pero... Fingiste tu propia muerte. Ella asintió. ¿Y el funeral? Mi voz era peligrosamente baja ahora. Hay 50 personas en tu funeral ahora mismo. Tu madre está en tu funeral ahora mismo. Algo cruzó por su rostro. No era culpa, exactamente. Algo más complicado, y de alguna manera, peor. Lo sé, susurró. Me senté. No de forma dramática. Mis piernas simplemente tomaron una decisión que mi cerebro aún no había aprobado, y me encontré en la silla de la cocina de Daniel. El abrigo de Laura seguía tibio debajo de mis manos. Me quedé mirando las 2 tazas de café en la barra mientras mi esposa y mi hermano estaban parados en el umbral, esperando a que yo hiciera algo. Empiecen a hablar, dije. ¿Todo? Daniel se sentó frente a mí. Laura se quedó de pie cerca de la puerta. Noté que estaba cerca de la salida, todavía calculando. Les tomó 40 minutos. La versión corta, la versión que mi cerebro pudo asimilar en esa cocina esa mañana, fue esta: Laura había estado desviando fondos de la firma de arquitectura donde trabajaba. Pequeñas cantidades al principio, luego más grandes, cubriendo los faltantes en las cuentas de los clientes, desviando facturas, el tipo de manipulación financiera que empieza como algo temporal y se vuelve permanente antes de que entiendas por completo lo que has creado. 18 meses de eso,
aproximadamente $5,800,000 pesos en total. La firma lo había descubierto 3 semanas antes del accidente. Una auditoría forense, discreta y exhaustiva. Sus socios le habían dado 2 opciones, cargos penales o la restitución total de inmediato. No tenía ni el dinero ni el tiempo. Así que creó una tercera opción. Desaparecer. Daniel lo sabía, dije. No era una pregunta. Me enteré hace 2 semanas, respondió él. Acudió a mí. No sabía qué hacer. Te juro que yo. La ayudaste a fingir su propia muerte. Silencio. Te sentaste a mi lado durante 9 días, dije lentamente. Preparaste café, contestaste mi teléfono, me viste desmoronarme. Miré a mi hermano, esta persona en la que había confiado incondicionalmente durante 44 años. Y todo este tiempo ella estuvo aquí. Daniel miró a la mesa. Esa fue suficiente respuesta. Me puse de pie, tomé mi teléfono y caminé hacia la ventana de la cocina que daba al patio trasero. El jardín de Daniel, el manzano al que nos subíamos de niños, la cerca que le había ayudado a construir el verano después de que nuestro padre falleció. Cosas familiares, cosas en las que confiaba de la misma manera en que confías en la gravedad. Laura habló primero. Tom, necesito que lo entiendas. No tenía otra opción. Me iban a procesar. Mi carrera, todo lo que teníamos, la casa, todo se abría. Detente. No me di la vuelta. Estás a punto de explicarme por qué fingir tu muerte era razonable. Necesito que entiendas que no existe ninguna versión para esa explicación. Silencio. La póliza de seguro, dije. Otro silencio, de una cualidad diferente, más pesado. Laura y yo habíamos contratado pólizas de seguro de vida hacía 4 años. Mutuas, estándar. $13,600,000 pesos cada una. Nunca había pensado en eso desde el día que firmamos. Era una de esas decisiones de adulto responsable que tomas, archivas y olvidas. Me di la vuelta lentamente. Ibas a dejar que cobrara los $13,600,000 pesos. Las palabras salieron completamente planas. Ese era el plan. Yo cobraba el seguro. Tú desaparecías con lo que sea que ya tuvieras escondido. ¿Y tú, Daniel? Miré a mi hermano. ¿De cuánto iba a ser tu tajada? Tom, no fue así. ¿De cuánto era tu tajada, Daniel? Cerró los ojos. Iba a enviar dinero una vez que se estableciera. Me ayudaría a terminar de pagar la casa. Su voz se había vuelto muy pequeña. Sé cómo suena eso. Suena a fraude al seguro, dije, además de todo lo demás. Miré a Laura por última vez. A esta extraña que llevaba el rostro de mi esposa. Luego tomé mi teléfono y llamé al único número al que debía haber llamado en el momento en que crucé esa puerta. El detective Morales respondió al segundo tono. Necesito que envíe a alguien a la dirección de mi hermano, dije. Encontré a mi esposa. Laura corrió. No de inmediato. Hubo un momento congelado después de que pronuncié esas palabras en el que nadie se movió, nadie respiró. Los 3 suspendidos en la cocina de Daniel como una fotografía que nadie quería que le tomaran. Luego algo cambió en sus ojos. Un instinto de supervivencia puro superponiéndose a todo lo demás, y se movió hacia la puerta trasera rápidamente. Daniel la atrapó. No esperaba eso. Dio un paso hacia un lado, bloqueó la entrada, puso ambas manos sobre los hombros de ella y la sostuvo con firmeza. Laura forcejeó. Realmente forcejeó, retorciéndose con fuerza. Y Daniel se aferró a ella con la expresión de un hombre tomando una decisión que debió haber tomado 9 días antes. Suficiente, dijo en voz baja. Ya es suficiente, Laura. Ella dejó de forcejear y se derrumbó un poco, como si algo estructural hubiera cedido. El detective Morales llegó en 11 minutos con 2 patrullas. Observé desde la ventana de la sala de Daniel cómo avanzaban por el camino de la entrada. Sin prisa, profesionales,
con la energía específica de personas que habían visto todas las versiones de desesperación humana y que habían dejado de sorprenderse por cualquiera de ellas. Morales tenía unos 55 años, de mirada aguda. Él se había encargado del caso del accidente de Laura, me había llamado personalmente 3 veces durante la investigación con actualizaciones, condolencias y el lenguaje cuidadoso de alguien que entrega noticias irreversibles. Entró y miró a Laura durante un largo momento. Luego a mí. Señor Garza, su voz era cuidadosamente neutral. Le debo una disculpa. Cerramos la investigación del accidente hace 4 días. Lo sé, dije. El vehículo que se salió del paso a desnivel fue manipulado, activado a control remoto. Ella le contará todo. Miré a Laura. ¿No es así? Ahora estaba sentada en la mesa de la cocina de Daniel, con el abrigo todavía colgado en la silla a su lado y la taza de café todavía en la barra, viéndose más pequeña de lo que jamás la había visto en 14 años de matrimonio. Asintió una vez y empezó a hablar. El funeral continuó sin nosotros. 50 personas se reunieron en el Panteón Valle de Paz a las 11 de la mañana para despedirse de una mujer que, al mismo tiempo, estaba sentada en una delegación de policía de Monterrey dando una confesión completa. La madre de Laura me llamó 4 veces durante el proceso. Dejé que cada llamada se fuera al buzón de voz, no por crueldad, sino porque hay conversaciones que merecen más que el estacionamiento afuera de una comandancia de policía. Algunas conversaciones necesitan una silla y mucho, mucho tiempo. Laura confesó todo. El desfalco a la firma, el accidente escenificado. Había contratado a un especialista a través de contactos que yo nunca supe que tenía. Alguien que había manipulado la dirección del Accord a control remoto y cronometrado el impacto en el paso a desnivel para minimizar la complejidad de la investigación. El plan del fraude al seguro. Les entregó todo, cada nombre, cada cuenta, cada detalle con la meticulosidad exhausta específica de alguien que había estado cargando algo demasiado pesado durante demasiado tiempo y finalmente, con gratitud, lo había soltado. Daniel se declaró culpable de los cargos de encubrimiento y complicidad. Recibió 18 meses de libertad condicional, servicio comunitario y la permanente reestructuración de todo entre nosotros, algo que aún no he procesado por completo 2 años después. No hablamos mucho ahora. Tal vez algún día. Laura recibió una condena de 6 años. La firma recuperó $4,760,000 de los $5,800,000 pesos mediante el embargo de bienes. Su especialista, el hombre que manipuló el auto, recibió 11 años y entregó a 3 clientes adicionales a cambio de un trato. Al parecer, la muerte fingida era una industria más establecida de lo que cualquier persona razonable quisiera saber. Volví al panteón la tarde posterior a su arresto. Me quedé parado junto al montaje del funeral que todavía estaban desmontando, sillas plegables, arreglos florales, un folleto con la fotografía de Laura que encontré en el suelo cerca de la entrada. Me quedé allí durante mucho tiempo, no exactamente de luto. Llorando algo, sí, pero no lo que había ido a llorar originalmente. Llorando la versión de ella que yo había amado. La versión que tal vez fue parcialmente real alguna vez, antes del dinero, antes del miedo, antes de que el cálculo se apoderara de todo lo demás. Esa versión merecía el funeral. La mujer que había encontrado en la escalera de Daniel. Ella se había enterrado a sí misma mucho antes de que yo recibiera ese mensaje.